Hola a todos, ¿cómo les va? Este espacio se llama Religiosamente Incorrectos. Mi nombre es Hernán Mentasti y hoy vamos a seguir analizando por qué Dios es libertario, o mejor dicho, cuáles son los eh, principios del liberalismo que están incluidos en las escrituras y que varios de los referentes de la filosofía política moderna han utilizado, se han inspirado en ellos para crear la democracia liberal moderna, el liberalismo económico y todos los beneficios de los cuales gozamos en Occidente, que están inspirados en principios de la Biblia. Vamos a ver hoy qué pasó con Israel luego de Egipto. O sea, cómo después de un tiempo de profunda crisis ellos tuvieron libertad, riqueza y civilización. Te acompaño. Vamos a comenzar. Con el tiempo, José y sus hermanos murieron y toda esa generación que habíamos visto en los videos anteriores llegó a su fin. ¿Sí? Los israelitas estaban instalados en las llanuras de Gosén, que eran llanuras sumamente fértiles, donde ellos podían practicar la agricultura y la ganadería, y obviamente estaban en la principal ruta de comercio que conectaba Asia Menor con Egipto, así que obviamente la levantaban en pala dentro de lo que era una economía, recordemos, agrícola-ganadera, ¿sí? Pero bueno, llegó el momento en el que subió al poder de Egipto un nuevo faraón que no conocía nada de lo que José había hecho y de los israelitas. O sea, estos se habían establecido en una de esas tierras, como les había ido bien, habían tenido muchos hijos y nietos a punto tal de que el gobernante, este faraón malvado, se preocupó porque dijo, algún asesor seguramente le habrá llenado la cabeza, y pensó que los israelitas se podían convertir en un ejército que los saquen a él del trono. Y eso para un faraón de Egipto era impensado porque eran o ellos se consideraban hijos de los dioses. Pese a que se casaban entre primos, entre hermanos, con lo cual después los desastres genéticos que tenían a causa de esas prácticas terminaban siendo evidentes, como por ejemplo pasó en el faraón Tutankamón, que aparentemente era cojo de uno de los pies. Bueno, volvamos, perdón, me fui un poco de tema. Esta preocupación llevó a Faraón a cambiar el estatus que tenían los judíos, ¿sí? Y de agricultores y ganaderos residentes los convirtió en esclavos destinados a trabajos forzados, ¿sí? Junto con la aplicación de un intento de control poblacional. ¿Sí? Esto nosotros lo podemos ver en Éxodo capítulo 1, versículos 15 y 17, en el cual este faraón ordenó, por ejemplo, asesinar a los niños varones nacidos de hasta, creo que 3 años, si no me falla la memoria, ordenó matarlos a todos. Ahí fue cuando surge la historia de Moisés, de que es salvado en una canasta calafateada, tirado o sea, lo tiran al río, lo rescata la hija de Faraón, que lo adopta como hijo, y la nodriza, le consiguen una nodriza que justamente era la mamá verdadera de Moisés. ¿Sí? Bueno, pero estos egipcios no solamente oprimían a los israelitas con trabajos forzosos y maltratos, sino que además les cobraban impuestos, ¿sí? O sea, como podemos apreciar desde el comienzo de la historia, las agendas tiránicas se centran en cercenar las libertades individuales, empobrecer a la población, que puede representar algún tipo de competencia, y avanzar sobre el control de la natalidad. Cualquier coincidencia con lo que está pasando en estos inicios del siglo XXI no es pura casualidad, ¿sí? Este librito ya se hizo en la antigüedad, en los albores de las primeras civilizaciones, y los magnates, estos progres, que quieren quedarse con los recursos y empobrecer a la gente, o sea que no tengas nada pero seas feliz igual, que es lo que dice la nueva agenda para dentro de 8 años, ¿sí? No es nada nuevo. Entonces, en este relato bíblico, asesinando niños inocentes de sexo masculino al nacer, ¿sí? Eh, bueno, podemos trazar un paralelismo con la promoción del aborto en el mundo moderno también, ¿no? ¿Qué les parece? Eh, este control poblacional que Faraón había ejercido o quería ejercer sobre los hebreos, ¿sí?
Eh, Quiero hacer el video corto y hablo muy rápido y ahí me trabo, les pido disculpas si a veces no se entiende. Tenía dos propósitos este control poblacional. Por un lado, evitar la potencial formación de este ejército que preocupaba a Faraón, que pudiera hacer alianza con otros pueblos vecinos y pudiera competir numéricamente con la poderosa milicia egipcia. En segundo lugar, lo que quería hacer era debilitar el sentido de pertenencia étnica que los hebreos tenían, ¿sí? Por asimilar finalmente a las mujeres dentro del pueblo egipcio. ¿Sí? Este control de la natalidad o este control de población era una estrategia muy bien pensada y muy siniestra. ¿Sí? Em, bueno, algo que te quiero hacer un paréntesis antes de seguir avanzando en la historia, porque puede ser que muchos colegas teólogos no lo hayan visto o no lo tengan presente, pero más adelante en la historia, en el diálogo que Dios tiene con Moisés en su primer encuentro, trata a los egipcios de exactores, ¿sí? En aquellas traducciones literales del idioma hebreo. Según el diccionario de la Real Academia Española, si bien no es un término que usamos con frecuencia, que es más, casi nadie lo conoce, el exactor es un cobrador o recaudador de los tributos, impuestos o emolumentos, dice la definición del diccionario de la Real Academia. Pero bueno, así que también les cobraban impuestos. Sigamos. El resto de la historia se conoce a nivel popular. Uno de los niños nacidos los niños nacidos debían ser aniquilados. Moisés sobrevivió. Como te dije antes, fue adoptado por la hija del faraón. Y eh, un Moisés joven, más adelante de la historia, ante el descubrimiento de su identidad hebrea, ¿sí? O mejor dicho, de su compromiso con la identidad hebrea, porque en realidad lo crió la mamá, pero con todos los privilegios que tenía como ser un hijo adoptado de la hija del faraón, ¿no? Y al descubrir la opresión que ejercía el poder tiránico de su abuelo adoptivo, ¿sí? Reaccionó en defensa de sus conciudadanos, hecho que finalizó en el asesinato de un guardia egipcio. Esta situación lo forzó a huir y exiliarse en la región de Madián, donde años después formó una familia y experimentó esa teofanía o ese encuentro con Dios que lo convirtió en un instrumento de liderazgo libertador para su pueblo en colaboración con las señales y milagros ejecutados por Dios. Eh, bueno, durante el encuentro de Dios con Moisés, ¿sí? Eh, Dios afirma haber visto la opresión y haber oído la angustia producida por la crueldad con la que eran tratados los israelitas y promete a Moisés rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Esta tierra donde, según la promesa, fluye leche y miel. Podemos apreciar dos cosas. La primera es que Dios reconoce como ilegítimo el poder tiránico del faraón. O sea, Dios no aprueba las tiranías ni las autocracias. ¿Sí? Con lo cual podemos inferir que una tiranía o una autocracia es diabólica. Después, también podemos apreciar que en la promesa que Dios le hace a Moisés para que le traslade a su pueblo, ¿sí? Incluye una tierra fértil, leche y miel, todos símbolos del interés de Dios en que sus hijos prosperen y se desarrollen, satisfaciendo sus necesidades, ¿sí? Por supuesto, en el contexto de esta economía que siempre mencionamos, agrícola ganadera. O sea, todos imaginamos después la huida de Egipto por lo que vimos en las películas, ¿no? A través del Mar de los Juncos, con las paredes de agua abiertas en forma cinematográfica, mientras el pueblo elegido caminaba hacia la libertad. Pero sin embargo, este es el reflejo del sentimiento vivencial que fue escrito en el poema que podemos leer en el capítulo 15 del libro de Éxodo. En el capítulo 14 encontramos un relato que armoniza la interacción entre el milagro sobrenatural ejecutado con Dios a través de los eventos naturales que se narran en el hecho acontecido y la acción del viento, o sea, la acción de la naturaleza en el retiro de las aguas, lo que permitió a los israelitas escapar finalmente del asedio egipcio. O sea que muchas veces vemos que los milagros sobrenaturales de Dios también utilizan la naturaleza.
O sea, hay una armonía y no es que lo sobrenatural descarta lo natural, sino que pueden cooperar entre sí. Esto es para todos los que dicen, no, ciencia y religión no tienen nada que ver. Bueno, hay un documental de National Geographic un, que analizan precisamente este, este evento como un evento natural, pero que obviamente las personas que tenemos despiertos los sentidos espirituales, nos damos cuenta que fue hecho en cooperación con Dios, porque justo la casualidad de que sople un viento que retire las aguas del mar de los juncos, justo cuando estaban el ejército egipcio atrás de los israelitas. Bueno, justo la casualidad. Vamos. Bueno, entonces, bueno, ahí está verdaderamente el milagro. Bueno, eh, vamos a ir cerrando. Lo que te quiero dar ahora es un pequeño análisis de lo que es la estructura política que Moisés armó durante el inicio de la peregrinación por el desierto, ¿sí? Moisés al principio concentraba los tres poderes del Estado. El ejecutivo, ¿por qué? Por ser quien conducía al pueblo en su devenir. Después, eh, también el poder legislativo, porque Moisés fue conocido como el gran legislador de Israel, no solo por la comunicación del Decálogo, los 10 mandamientos y la enseñanza de la ley moral de validez eterna que Dios estableció en esos mandamientos, sino también por el registro de enorme cantidad de leyes casuísticas, ¿sí? O jurisprudenciales, que luego fueron agrupadas en distintos códigos para dar solución a los diversos casos de conflictos que había en la convivencia. Eh, También Moisés actuaba como poder judicial, dado que, una vez que se establecieron en el desierto, oficiaba de juez para resolver los conflictos que esa convivencia causaba. Ahora, como esto era realmente, producía agotamiento, que Moisés concentrara todo, eh, el suegro, ¿sí? Le sugiere la delegación de la tarea de juez y el establecimiento de un sistema de justicia conformado por hombres con capacidad y honestidad que sean temerosos de Dios y que odien el soborno. Fíjate qué importante que es esto para un sistema judicial, para que un sistema de justicia funcione adecuadamente. Mirá cómo eleva la vara moral de los que tienen que ser jueces. Luego de esta instauración de esta suerte de poder judicial, Moisés seguía actuando igualmente como tribunal superior para los casos más complejos. O sea, él retuvo igualmente el equivalente a lo que sería la Corte Suprema de Justicia, que obviamente la idea del poder judicial armado de esta forma viene de acá. Y bueno, tiempo después, el poder del legislativo también fue delegado en otros 70 líderes del pueblo, que después a lo largo de los siglos terminaron convirtiéndose en el Sanedrín de la época de Jesús, que eran los que juzgaban muchos de los asuntos que sucedían entre el pueblo judío. Eh, Como dato de color, te tiro una más, la institución religiosa estaba en manos del hermano de Moisés, Aarón, con quien Moisés tenía una estrecha relación. En cierta forma, el Estado y la religión estaban separados en su estructura funcional, pero aún así, por tratarse de un pueblo donde la relación con Dios era determinante para la existencia y además era el causante de la libertad, puede decirse que ambas instituciones se encontraban orgánicamente relacionadas. Entonces, acá vemos también lo importante de determinar que sí, es importante que el Estado sea laico, que el Estado esté separado de la religión, pero no por eso tenemos que desechar la fe, así como dice nuestra Constitución Nacional, debemos invocar a Dios como fuente de toda razón y justicia, ¿verdad? Porque si no tenemos una fuente, un lugar donde mirar lo que sería la justicia perfecta, que son las enseñanzas de Dios, difícilmente podamos tener un sistema de justicia que verdaderamente sea justo en lo que es la división de poderes de la democracia liberal moderna. Bueno, por último, y para ir terminando, podemos apreciar entonces en esta historia del éxodo de Israel una forma primitiva de división de poderes en la primera civilización teocrática, donde
el culto ceremonial y la adoración divina formaban parte de la cultura vital y la identidad nacional de Israel. Igualmente es para destacar que los gobernantes de aquel tiempo, desde Egipto hasta Babilonia, dependían fuertemente de sus sistemas religiosos. O sea, esto no fue exclusivo de Israel. Sin embargo, en Israel era diferente porque el ordenamiento civil provenía de las enseñanzas de Dios, mientras que en el resto de las civilizaciones mesopotámicas y el norte de África, la legislación era promovida exclusivamente por el rey. ¿Sí? Eh, bueno, y también encontramos en la libertad de los israelitas una validación más bíblica de las riquezas, dado que se fueron llevando oro y otros metales preciosos que habían sido cedidos por mujeres egipcias a las mujeres hebreas. Sí, aquí no hubo patriarcado, estimados amigos. En símbolo, esto fue un símbolo de pedido de perdón que las mujeres egipcias le hicieron a las mujeres judías por los sufrimientos ocasionados por el sistema al cual estaban sometidos. Eh, Luego utilizarían esto de manera voluntaria y de corazón, parte de esas riquezas materiales, para el sostenimiento del templo llamado tabernáculo y la realización de los utensilios dedicados a las prácticas ceremoniales para adorar a Dios y para también construir el arca del pacto en donde se guardaban las tablas de los 10 mandamientos y la vara de Aarón. Estas historias las puedes ver en el Antiguo Testamento. Y después, bueno, más adelante vamos a ver también en próximos videos cómo David acumuló riquezas que luego fueron utilizadas por su hijo Salomón en la construcción del templo de Jerusalén, y cómo éste después multiplicó sus riquezas producto de una era de paz y alianzas, comerciales en la región. Pero esto lo vamos a ver en el próximo video, el cual te pido que hagas clic en alguno de las esquinas de la pantalla donde seguramente te los voy a sugerir. Así que bueno, te agradezco por haber llegado hasta acá. Eh, olvida- eh, no te olvides, mejor dicho, olvídate, no te olvides de dar like, de suscribirte y de continuar apoyándome a través de esas acciones para que podamos compartir con mucha más gente que Dios es libertario y que el liberalismo está presente en las escrituras y que el cristianismo no está basado en el pobrismo, que Dios no es solamente Dios de los pobres, sino que Dios quiere que todos sus hijos les vaya bien. Te agradezco por haber llegado hasta acá. Hasta la próxima. Nos vemos pronto.